Bien, los datos, como se ha venido manejando, si se trabaja con una estadística más o menos tradicional, se habla de datos agrupados y datos no agrupados. Dentro de los datos no agrupados se manejan los datos simples y los datos ponderados. Los datos simples, cuando son una pequeña cantidad de datos que no amerita organización en una tablita, en una distribución, y los ponderados también son datos no agrupados, pero se considera una cantidad mayor que los simples y con cierta frecuencia de repetición que amerita, en la mayoría de los casos, que se ordenen o se organicen en una tabla. Entonces, vamos a ver las medidas de posición, cómo se calculan cuando los datos son ponderados, puesto que anteriormente vimos para datos simples. Bien, para los datos ponderados se conceptualizan, como lo dije anteriormente, de manera similar con los datos simples. Aquí pueden leer la explicación de la introducción que se hizo con la diapositiva anterior. Vamos entonces a mirar el cálculo, qué procedimiento se sigue para el caso de los datos ponderados. Como se tratan de medidas de posición, igualmente un primer paso y obligatorio es ordenar los datos. Repito, puede ser en forma creciente, de menor a mayor, o en forma decreciente, de mayor a menor. Estos datos se van a llevar a una especie de cuadro o tabla donde habrá una columna principal con una frecuencia, con los valores de los datos. A su lado irá una columna con la frecuencia simple, es decir, las veces que se repite el dato, y como se trata de posiciones, se agregan las frecuencias acumuladas. Es decir, esa tablita, ese cuadro, como lo quieran llamar, tendrá como una primera columna el valor de los datos, como una segunda columna las frecuencias simples, que son las veces que se repite el dato, y como una tercera columna las frecuencias acumuladas, que no es otra cosa que ir agregando o sumando valor a valor las frecuencias simples. Como segundo paso, se calcula la posición de la medida en cuestión. Como tercer paso, se ubica la posición en la columna de las frecuencias acumuladas. Ya en este caso no se hace como los datos simples, que se tienen directamente los datos. En este caso nos vamos a manejar con la columna de las frecuencias acumuladas. Y se va a tomar como posición la primera frecuencia acumulada en la cual esa posición sea igual exactamente o mayor. No se puede ubicar en una menor. Y como cuarto paso, pues la medida, ya sea cuartil, decil o percentil que se esté buscando, va a ser el dato SXY que le corresponda a esa frecuencia acumulada. Es decir, una vez ubicada la frecuencia acumulada, se busca linealmente, horizontalmente, qué dato le corresponde a esa frecuencia acumulada. Veamos un ejemplo. Las calificaciones definitivas en estadística por una sección son 10, 17, 12, 14, 08, 10, 12, 12, 17, 10, 11, 12, 15, 18, 11, 10, 12, 12, 14, 10, 10, 12, 14, 15 y 14 puntos. Y piden calcular el cuartil 1. Si observamos los datos, igualmente los podríamos manejar como datos simples, pero observemos que este caso representa una mayor cantidad de datos y algunos de ellos se repiten con cierta frecuencia. Es conveniente tratarlos como datos ponderados. Vamos entonces al primer paso, que es ordenar los datos. Construimos una tabla de frecuencias. Aquí está X sub I. El menor de los datos pueden observar que es 0,8. Entonces buscamos 0,8 y contamos cuántas veces se repiten en estos datos el 0,8 y vemos que se tiene un solo valor.
Para 0,8 hay una sola frecuencia simple. El dato que le sigue en valor es el 10. No observamos el 0,9. Colocamos el 10 como dato. Está la columna de los datos. Está la columna de las frecuencias simples. Colocamos como dato 10 y contamos cuántas veces se repiten en el conjunto de datos el valor 10. Ustedes lo pueden hacer y se darán cuenta que se repite 6 veces. Entonces el dato 10 se repite 6 veces. El dato 11 se repite 2 veces. El dato 12 se repite 7 veces. El dato 14 se repite 4 veces. El dato 15 se repite 2 veces. El dato 17 se repite 2 veces. Y el dato 18 se repite una vez. Al sumar las frecuencias simples nos damos cuenta de que tenemos 25 datos que deben coincidir con estos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 y 25 datos. Se agrega las frecuencias acumuladas, que consiste en ir acumulando los datos que se tienen. Hasta 0,8 se tiene un solo dato. Hasta el 10 se tiene el dato del 0,8 más los 6, 10, suman 7. Hasta el 12, estos 7 con los 2 que son 11, suman 9, y así sucesivamente. Tenemos que hasta 12 se suman 16, hasta 14 ya se acumulan 20, hasta 15 se acumulan 22, hasta 17 se acumulan 24, y hasta 18 se acumulan 25. Esta es la primera parte y es lo que hace referencia a la organización de los datos. Entonces, vamos a calcular ahora, como segundo paso, la posición que va a ocupar ese cuartil 1. Esta es la ecuación que me permite buscar esa posición. Sustituimos los valores. Este 1 no debe colocarse, simplemente lo hago para que entiendan que este es el subíndice. Este 1 se puede omitir. Simplemente se coloca 25, que es la cantidad de datos, entre 4, que son las partes en que divide, más ese 1 medio, que es una corrección. Como posición se obtiene 6,5. Repito, este no es el valor del cuartil 1. Este 675 es la posición que va a ubicar al cuartil 1. Y esa posición, como un tercer paso, es la que se va a ubicar en las frecuencias acumuladas. Ese 6,5 se ubica en la primera frecuencia acumulada en la cual tiene cabida. Observen, 6,5 no cabe en 1, pero sí caben 7, caben 9, caben 16, caben 20, caben 22, caben 24 y caben 25. Por lo tanto, la primera frecuencia acumulada en la cual cabe es en el número 7. Entonces, como cuarto paso, este no es el cuartil, repito. El cuartil viene a ser entonces el valor de X sub I, es decir, el valor del dato que coincida horizontalmente con esa frecuencia acumulada. Por lo tanto, el cuartil 1 va a ser igual a 10. Podemos observar acá, cuartil 1 igual a 10 puntos. Y así se hace para el resto de los valores de deciles y percentiles. Veamos ahora las medidas de posición para datos agrupados. Recordemos que anteriormente, cuando no existían esa cantidad de software como herramientas para trabajar estadística, este era como el alma central para hacer los cálculos, llevar los datos a una serie de tablas. Hoy día, con el avance y la tecnología en la parte de la informática, ha surgido una serie de software estadísticos que hacen que no sea tan necesario realizar estos cálculos en forma manual. Sin embargo, veamos cómo se hace cuando los datos son agrupados. Cuando los datos son agrupados es cuando se elabora una tabla de distribución de frecuencias. El procedimiento para el cálculo es similar. Los datos en sí se van a ordenar en lo que se conocen como clases, es decir, se elabora una tabla de distribución de frecuencias donde la columna principal o matriz son las clases. Recuerden que las clases son
grupos homogéneos del mismo tamaño en los cuales se va a ubicar los datos que se van a tabular. Como segundo procedimiento, se calcula la posición de la medida que se ubica en la frecuencia acumulada. Aquí se procede de manera similar a los datos ponderados. Se va a trabajar básicamente con la columna de las frecuencias acumuladas porque es la que nos va a permitir establecer qué posición ocupa la medida en cuestión. Recordemos entonces que esa posición se puede resumir en esta especie de ecuación. Esta P sub I va a representar cualquier medida. Este P puede ser un cuartil, puede ser un decil o puede ser un percentil. En el caso de un cuartil, pues iría Q sub I. En el caso de un decil, sería D sub I. En el caso de un percentil, sería PCI. Y esa posición va a ser igual a I, que es el subíndice en cuestión, N, que es la cantidad de datos, y el cociente va a estar constituido por 4, por 10 o por 100, por uno de esos tres valores, dependiendo de lo que se esté calculando. Si se calcula un cuartil, el cociente será 4, si se calcula un decil, el cociente será 10, y si se calcula un percentil, el cociente será 100. Como tercer paso, esa medida se va a calcular por esta ecuación. Esta m va a ser cualquier valor, cuartil, decil o percentil, así como se hizo con la mediana. Esta P sub I es esta expresión calculada anteriormente. Esta FA anterior se refiere a la frecuencia acumulada anterior en la cual cabe por primera vez esta posición que se calcula previamente, es decir, esta. La F sub I del denominador es la frecuencia simple de esa clase en la cual cabe por primera vez esa posición. Ese cociente se multiplica por IC, que es el intervalo de clase, y se le suma L sub I, que es el límite inferior real de la clase en la cual cabe la medida que se está calculando.